Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amados hermanos y hermanas en la fe. Les traigo el libro de Éxodo en el capítulo 14, que tiene por tema: los israelitas cruzan el Mar Rojo. ¿Por qué hablar más de este tema? Primero hay que saber que, así como se habla aquí en Éxodo 14, también se puede entrar en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 6, acerca de los que habían entrado en la gracia de Dios, porque ahí es donde quiero centrarme en este tema. Aquí en Éxodo 14 claramente se habla de gente que habían entrado en la gracia de Dios. Hay cosas que no entendemos, que a veces hablamos. Digo eso porque hay cierta gente que están perturbando a los demás en la fe. Entonces, sigo insistiendo con este tema, que hay alguna gente que habían entrado en la gracia de Dios, pero otros aseguran que no es verdad. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 6, algunos supuestos ministros de Dios dicen que esta gente no habían alcanzado la salvación, o sea, de una forma garantizada. Pero en este capítulo 14 de Éxodo, estas personas habían alcanzado la salvación. Entonces hay que explicarlo, porque esto de molestar a los demás en la fe, la verdad, tenemos que saber que Dios no está contento, porque cuando se dicen las cosas tal como no son, estamos perturbando a los demás en el Señor. Yo creo que alguien puede leer bien este capítulo y cuando llega en el penúltimo verso en este capítulo, enseña claramente que los israelitas fueron salvados. Entonces hay que entender, ¿qué hay que explicar aquí antes? Aquí claramente se ve que una vez que Moisés llevó al pueblo justamente al desierto, entonces cuando el pueblo llega en el Mar Rojo, porque no quiero ir enrollando en este tema, quiero explicar directamente lo que hay. Entonces, cuando llegan en el Mar Rojo, de repente es cuando aparecen los egipcios, porque una vez que Moisés llevó al pueblo de Egipto, es cuando los consejeros del faraón vinieron a envenenarle otra vez el corazón, aunque el Señor ya había endurecido su corazón, hay que decirlo, pero los consejeros vinieron otra vez y al final el faraón se enojó, el corazón se endureció más, que se lanzó contra el pueblo de Israel. Entonces, cuando ellos vienen, encuentran a los israelitas ya atrapados en el Mar Rojo. Entonces los israelitas se asustan al ver el peligro que tenían delante. Entonces empiezan a clamar a Moisés, diciéndole que ¿por qué no nos dejaste morir en Egipto de una vez? Ahora que tú nos has traído aquí, entonces no tenemos lugar donde ir. Y ahora estos egipcios vienen a matarnos a todos. Entonces Moisés les dice que se relajen, que ahora van a ver la salvación del Señor. Que estos israelitas, estos egipcios que han visto hoy, no los volverán a ver jamás. Nunca más les van a volver a molestar. Entonces, cuando los egipcios se lanzan para venir contra el pueblo de Israel, claramente ese capítulo explica que el Señor, desde un extremo, hizo brotar, o sea, salir una bola de fuego que vino a golpear en el medio de la parte de los israelitas y la parte de los egipcios. O sea que cuando los egipcios ya venían justamente para exterminar al pueblo de Israel, es cuando este fuego sale desde el cielo y golpea este lugar. Entonces
pone una barrera. Esta barrera, la Biblia explica aquí que duró toda la noche. Entonces, tenemos que entender que este fuego que viene a golpear ahí representa el ejército celestial. O sea, eran cosas del Antiguo Testamento que la gente no podía entender. Porque toda esta plenitud, Cristo tenía que traerla en el Nuevo Testamento. Para que lo que no se entendía en el Antiguo Testamento ahora se pueda entender claramente en el Nuevo Testamento. O sea que este fuego que sale desde el cielo y viene a golpear para que los egipcios no pasen, representa el ejército celestial. Entonces, tenemos que entender que hay una lucha entre el pueblo de Egipto contra esta barrera de fuego. Entonces, toda esta noche la luz luchó contra las tinieblas. O sea que hubo una batalla espiritual en este lugar toda la noche, intensa. Mientras que había pelea en este lugar, es cuando el Señor claramente dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Extienda tu vara en el mar y abre para que los israelitas puedan pasar. Así de repente Moisés extendió la vara y abrió el mar rojo. Justamente es cuando la vara de fuego se aparta. ¿Por qué? Porque todo esto ya estaba dispuesto para Dios. Como el faraón no quería aceptar los milagros del Señor, ni tampoco quería dejar ir al pueblo de Dios, entonces el Señor endureció su corazón para que llegase a este extremo. Porque cuando una persona ya no acepta la verdad y la realidad, entonces lo que tiene que ocurrir, ocurrirá. Así cuando los israelitas empiezan a pasar por el mar, y ya cuando están muy lejos es cuando este fuego se aparta. Entonces Dios allana el camino a los egipcios porque sabía que al final, cuando entren ahí, va a cerrar el mar. Y cuando los israelitas llegan al otro extremo y los egipcios vienen a toda máquina para exterminarles en medio del mar, cuando ya están cerca, ahí es cuando el Señor cierra el mar. Entonces todos los egipcios se quedaron en este lugar. Ahí es donde todos murieron. Entonces, cuando los israelitas están al otro lado del mar, en este verso penúltimo nos dice claramente que ahí es donde Dios salvó al pueblo de Israel. Entonces, en el Nuevo Testamento, los ministros de Dios están diciendo que este pueblo no alcanzó la salvación en este lugar. O sea, tenemos que entender lo que pasa aquí realmente. Porque después de la batalla espiritual, Dios venció. O sea que el pueblo de Israel venció a las tinieblas por medio de Dios. Ahora, el peligro inminente que tenían ellos para morir, donde estaba el mar rojo, ahora Dios les rescata para llevarles a otra parte. O sea que ahí hay una salvación. Es como entrar en la gracia de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 6. O sea, para explicar esto bien, ¿qué pasa cuando los israelitas emprenden y van al desierto? Ahí es donde viene otra situación. O sea, tenemos que entender aquí que aunque alguien ya ha alcanzado la salvación y la tiene garantizada, lo que el diablo viene a hacer ahora es jugar con su orgullo. Porque Satanás sabe que ya estás en la gracia de Dios. Ahora, lo único que puede sacarte la gracia de Dios es el orgullo que tienes. Y esto es lo que el diablo viene a jugar contra ellos. O sea, la gente cree que cuando se dice que alguien ya ha alcanzado la salvación, es porque otra cosa ya no puede ocurrir. O sea, creen que esta dávida es porque cuando Dios ya la ha dado, o sea,
tú puedes hacer ya lo que quieras en la vida y nada ya no te va a ocurrir. Esta es la confusión que tenemos en el Señor. O sea, se quiere decir a la gente que alguien puede alcanzar la gracia de Dios, tener la salvación garantizada, pero por falta de obediencia y orgullo y obstinación de corazón, esto le puede apartar de la gracia de Dios. Yo creo que en el mismo libro de Hebreos dice que hay alguna gente que rechazaron la gracia de Dios. O sea, hay que entender esto. Dice que esta gente ya estaban en la gracia de Dios, pero por falta de obediencia, ellos mismos rechazaron la gracia de Dios. O sea que perdieron esta vida, este don inmerecible. Lo pierden. Ya no es por culpa de Dios, sino por falta de humildad. Y esto es lo que viene a pasar con los israelitas en el desierto. Porque una vez que cruzan el Mar Rojo, más adelante, allí es donde empieza la rebelión. Una vez que Moisés va al monte para estar con Dios durante 40 días y 40 noches. Y lo que los israelitas empiezan a hacer detrás es que empiezan a fabricar ídolos. Empiezan a hacer cosas que ya no agradan al Señor. Por eso la Biblia explica en 1 Corintios capítulo 2 que muchos tentaron a Dios en el desierto. Y se habla en este capítulo que después de aquí, en este capítulo, son las cosas que fueron a hacer en el desierto. Que ya esta gracia en la que habían entrado ya la utilizaban como libertinaje. Por eso muchos murieron en este lugar. O sea, hay que decir a la gente que aunque tengas la gracia de Dios garantizada, la salvación, y que tengas que perseverar hasta el fin, si no aprovechas esta vida para ser humilde en la presencia de Dios, vas a perder la salvación por falta de humildad y arrogancia, porque el diablo viene a jugar con tu orgullo. Satanás sabe. O sea, aquí no es para engañar a nadie. El diablo nos conoce de acuerdo de las cosas que hacemos. No conoce el corazón, pero puede llegar a entender cosas que están ocurriendo en el corazón a través de nuestros actos. Porque el diablo sabe que estás en la gracia. Entonces, si empieza a ver tus movimientos, cómo caminas, entonces el diablo puede saber que esta persona está jugando con lo que Dios le ha dado. Entonces yo voy a venir a jugar con su orgullo. Y esto es lo que pasó después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Este orgullo que se levantó en ellos, esto es lo que hizo que muchos murieran. O sea que muchos tentaron a Dios en este lugar. Y tenemos que saber que Dios es celoso de todo. O sea, no puede ser que después de tantas cosas que dieron los israelitas en Egipto, luego más en el desierto, en el Mar Rojo, que Dios peleaba por ellos, luego cuando llegan en otro lugar, vienen a tentar a Dios. Por eso el Señor permitió que muchos murieran. O sea, que muchos murieron en este lugar. Es lo mismo que pasa en Hebreos 6. Que estas personas habían alcanzado la gracia de Dios. O sea, habían entrado en la gracia de Dios. Pero por no oír la palabra de Dios acompañada de fe y el orgullo y la arrogancia, entonces perdieron la salvación. Es que alguien alcanza la salvación. Pero muchos dicen, no, nadie puede tener algo que nunca Dios le dio. Por favor. No es algo merecido. Es inmerecido, pero Dios lo da. Porque Dios es misericordioso. Dios es fiel y justo. Esto es lo que pasa realmente en este capítulo, Éxodo 14 y en Hebreos capítulo 6. O sea, hay que explicar más estas cosas. Esto hace que nosotros tengamos temor al Señor. Porque si no hay temor a Dios, vamos a pensar que todo lo que hacemos, aunque esté mal, es bueno. Y este puede ser el engaño en que podemos vivir en el Señor. Y el diablo lo sabe.
Porque mientras que el hombre esté en la gracia de Dios, si entra a hacer maldad, Satanás sabe que al final esta persona puede perder la salvación. O sea que la salvación es garantizada en este capítulo, como también en Hebreos 6. Pero vienen unos ministros de Dios que dicen que estas personas no alcanzaron la salvación, no tenían la salvación garantizada. O sea, la gente blasfema contra Dios en todo momento, sin saber que hacen daño a la gente y hacen irritar a Dios. A ver, tenemos que tener mucho cuidado. Aunque yo no digo esto, o sea, si uno mismo se concentra en este capítulo, puede entender claramente que estas personas entraron en la gracia de Dios porque hubo una batalla espiritual antes. Entonces, después del Mar Rojo, cuando pasan, o sea, el Mar Rojo representa el lugar de peligro. Una vez que ellos pasan en este lugar, cuando el mar se cierra, lleva toda la basura. La basura aquí son los egipcios. O sea que este lugar queda como si no ha pasado nada. Entonces, esto se puede llamar salvación, como también lo explica el libro. O sea, el capítulo 14. Que ahí fueron salvos porque Dios les quitó del peligro. Y esto es lo mismo que pasa en Hebreos capítulo 6. O sea, para explicar esto bien. Yo no sé qué es lo que impresiona más a los ministros de Dios de que dicen que alguien alcanza la salvación, como si esto fuera merecido. Yo no sé si esto es lo que más les preocupa. Es que Dios es bueno. Dios imparte la gracia a la gente porque Él es bueno. No es porque nosotros hacemos algo, es porque Dios es bueno. Solamente nuestra poca obediencia sí. Cuando la mostramos ante el Señor, Dios hace lo que tiene que hacer. Es su fidelidad, no porque lo merecemos. Parece ser que esto es lo que llama la atención a estos ministros de Dios que dicen que nadie puede alcanzar la gracia de Dios. O estas personas que se habla aquí en Éxodo 14 o en Hebreos 6 no alcanzaron la salvación. No sé si esto es lo que les molesta tanto. O creen que la gracia de Dios es otra cosa, es cosa de otro mundo, que no sé. Es cosa de Dios. Dios lo da porque es bueno y misericordioso, no porque nadie la merezca. O sea, hay que decir que estas personas alcanzaron la gracia de Dios después de cruzar el Mar Rojo. Lo mismo en Hebreos capítulo 6. Es para que la gente no siga mintiendo a los demás, porque hay demasiados engañadores que vienen y hablan con la vanidad de su mente, perturbando la fe de los demás. Dios puede dar algo, y si una persona no lo cuida, puede perderlo por negligencia. Este es Dios, un Dios amoroso y misericordioso, fiel y justo. Que el Señor les guarde